La cultura dionisíaca era salvajemente enérgica, salvajemente musical. Nietzsche siempre la relacionaba con el baile, como efectivamente lo estuvo históricamente. Estaba también relacionada con la embriaguez, la intoxicación, los excesos, la alegría y la absoluta insensibilidad a la tristeza, el dolor y la tragedia. A medida que se iba debilitando por las enfermedades crónicas, Nietzsche fue buscando una respuesta filosófica al sufrimiento de la existencia. Nació con una seria miopía y siempre había sido un niño enfermizo. Durante la guerra franco-prusiana contrajo disentería y difteria mientras servía de ayudante médico. Y se cree que contrajo la sífilis en un burdel en su época de estudiante. A la edad de 30 años, Nietzsche era un inválido parcial. Cada 2 o 3 semanas paso 36 horas en la cama. Un auténtico tormento. Tal vez esté mejorando gradualmente, pero este invierno ha sido el peor. No dejo de pensar en el esfuerzo que representa pasar el día, y cuando llega la noche no queda ningún placer en la vida. Me sorprende lo difícil que resulta vivir. Se refiere a sí mismo como un enfermo, pero nunca explica la enfermedad que padece. Podría tratarse de algo relacionado con la época, 1880, ya que si un hombre hubiera confesado que padecía sífilis, lo más seguro es que no se hubiesen publicado sus obras. Pero describe los síntomas con tanta claridad que resulta difícil creer que no se diese cuenta de que sus lectores, por lo menos los hombres, no supieran lo que estaba describiendo. Pero eso afectó profundamente su vida, dado que vivía como un inválido muchos días del año, por lo que había muchas cosas que no podía hacer. La enfermedad de Nietzsche iba a ser un punto decisivo en su vida, tanto física como filosóficamente. En 1876, en la inauguración del Gran Teatro de la Ópera de Wagner de Bayreuth, Nietzsche se marchó al terminar el primer acto de El Anillo de los Nibelungos, aquejado de una misteriosa enfermedad. Su relación con Wagner había sufrido tensiones debido a las objeciones de Nietzsche al creciente nacionalismo del compositor. Abandonar el teatro a media representación fue el colmo. En Bayreuth, Nietzsche sintió literalmente náuseas, y dichas náuseas fueron un punto decisivo y un símbolo. Evidentemente, un símbolo físico que expresaba un estado psicológico. No podía soportar la falsedad del entusiasmo, la reverencia que Wagner imponía y con la que disfrutaba. Le daba náuseas. Tenía que marcharse. La rotura con Wagner era inevitable. No podía decir, lo siento mucho, maestro, no me encontraba bien. Wagner no perdonaba algo así. Su salud se había deteriorado y creo que necesitaba de la filosofía, de su propia filosofía para enfrentarse a la vida, a sus problemas. Y la salida de Schopenhauer y Wagner, la salida momentánea de la música, ya no era suficiente para él. Dejé de ser pesimista en los años en que mi vitalidad era más baja. El instinto de autorrestauración me prohibió una filosofía de la pobreza y el desaliento. De hecho, así es como me parece ahora ese largo periodo de enfermedad. Descubrí la vida de nuevo, incluyéndome a mí mismo, por así decirlo. Dediqué mi voluntad a la salud, a la vida, a una filosofía, a la voluntad de poder.
En algún lugar dice, vosotros mismos sois esa voluntad de poder. Y creo que, en último término, Nietzsche pensó que la tarea era cuestión de autodominio, es decir, de adquirir una especie de conocimiento de sí mismo que no fuera meramente intelectual o abstracto, porque para Nietzsche todo conocimiento tiene sus raíces en el cuerpo. Por lo que para él, el autodominio implica adquirir tantos conocimientos como sea posible sobre el cuerpo humano, del cuerpo de uno mismo, de su fisiología y de su psicología. Creía que una de las grandes influencias del cristianismo había sido desterrar el cuerpo de la cultura. Llegó a sugerir que tal vez toda la filosofía occidental fuera un concepto erróneo del cuerpo, y consideraba que nuestra naturaleza física y nuestra naturaleza psicológica guardan relación con nuestra forma de pensar. Y creo que la frase la voluntad de poder, die Wille zum Machen, en alemán, puede leerse en términos de esta idea de hacerse a uno mismo. Y lo que podríamos considerar como parte de su legado al siglo XX es la institucionalización de hacerse a uno mismo como terapia. Creo que este es un aspecto pionero de su trabajo que nos lleva a Freud. Quiero decir que, discutiblemente, sin Nietzsche no hubiera existido Freud. La nueva filosofía de Nietzsche dio lugar a la publicación de Humano demasiado humano, subtitulado Un libro para los espíritus libres. Comenzado en la soledad de la campiña suiza, era tanto una obra de psicología como de filosofía. Fue la primera gran declaración de individualidad de Nietzsche y desafiaba a la humanidad a pensar por sí misma. Lo escribió en cortas ráfagas aforísticas mientras daba largos paseos, un método de trabajo que seguiría el resto de su vida. Y adelante, por un camino de sabiduría, con paso firme, con enérgica confianza. Seas como seas, sé tu propia fuente de experiencias. Deshazte del descontento acerca de tu naturaleza. Perdónate a ti mismo. Lo tienes en tu poder, mezclado con lo que has vivido. Tus comienzos en falso, errores, engaños, pasiones, tus amores y tus esperanzas. Tu propia meta, sin sobrarte nada. Se había librado de las trabas de las antiguas tradiciones y de opiniones que no eran suyas. Y para el espíritu libre significaba estar dispuesto y poder y atreverse a tener nuevas perspectivas y a cuestionar continuamente las propias opiniones y a ser lo suficiente imparcial como para encontrar el propio camino.